Capítulo 28 de camino de regreso a Pueblo Paleta. Ash estaba en la popa del ferry, permitiendo que el aire fresco del mar le atravesara el pelo. No podía creer que finalmente estaba de camino a casa. Ash había decidido que mantendría en secreto la captura de Darkrai por ahora. Ash se rió para sí mismo al imaginar el rostro del profesor cuando vio su última captura. Ash luego miró sus manos que ahora sostenían las de Sabrina. No podía creer que tuviera una novia lista. Ash no había querido tener una relación sentimental con nadie hasta haber completado su objetivo. También pensó que una relación sería una gran distracción. Qué equivocado estaba. Sabrina había estado allí en cada paso del camino desde que se conocieron en el centro Pokémon. De hecho, ahora no podía imaginar su vida sin ella. Miró desde sus manos hasta su hermoso rostro. Su cabello ondeaba suavemente en el aire del mar y esos ojos morados estaban más brillantes que nunca. Ash se preguntaba cómo reaccionaría su madre si él trajera a casa una niña tan rápido. Sin duda ella haría un escándalo por ella como lo hizo con él. Ash miró a Horizon, su mente de repente cambió a Cynthia y Lucario, quienes ahora estaban en Sinnoh. Solo había pasado un día y Ash ya extrañaba a su hijo adoptivo. Sin embargo, sabía que estaba a salvo y que, con suerte, estaba disfrutando de reunirse con su madre. Ash no se lo había dicho a Sabrina, pero últimamente había estado pensando mucho en Cynthia. Su largo cabello rubio, esos ojos azul zafiro. Sin mencionar su linda risa y sonrisa. Ash no podía esperar a encontrarse con ella cara a cara nuevamente. Ash se preguntó cómo reaccionaría ella ante la situación del vínculo. Después de todo, Sabrina ya estaba unida a él, pero Cynthia no tenía idea de la situación. Ash notó que Brock y Misty se habían unido a ellos dos en la popa del barco. Bueno, Ash, ¿estás emocionado de volver a casa? Ash se volvió hacia Brock. El adolescente mayor había sido como un hermano mayor para él desde que dejaron Pewter. De hecho, él se había hecho cargo. Se aseguró de que habían comido correctamente, lavaron su ropa. Incluso cosió un par de pantalones que se había roto mientras trepaba una valla. Ash se preguntaba si Brock estaba dispuesto a acompañarlo en todas sus aventuras. Después de todo, Ash solo sabía lo básico de cómo cocinar y limpiar. Sin mencionar que solo tenía conocimientos básicos de primeros auxilios. Brock les había dicho a todos que estaba acostumbrado a hacer todo, ya que antes de que su padre regresara a casa, él era la mamá y el papá de todos sus hermanos. Sí, creo que estoy listo. Sería bueno relajarme unos días en casa, antes de dirigirme a Viridian City. De todos modos, ¿qué vas a hacer? ¿Volverás a Pewter City hasta que comience la liga? Después de todo todavía nos queda un mes y un poco más. Brock se rascó debajo de la barbilla. Brock quiso decir que no, que estaba preparado para quedarse con Ash hasta el torneo, sin embargo sabía que el chico necesitaba tener algo de independencia. Después de todo, Brock no estaría allí todo el tiempo para él mientras estuviera de viaje. Brock tenía un objetivo diferente en mente. Quería ser criador de Pokémon y eso significaba ir a la universidad. Brock ya había presentado su solicitud antes de unirse a Ash en su búsqueda. Empezó en 2 años. Estaba pensando en regresar a casa. Pero no te preocupes. Antes de irme te enseñaré todo lo que necesitas saber. Eso incluye coser. Brock se rió mientras veía a Ash ponerse el sombrero sobre su cabeza. Ese momento todavía fue embarazoso para el joven entrenador. Ash se levantó la gorra y frunció el ceño. Pensé que habíamos acordado no hablar más de eso. De todos modos, ¿qué planeas hacer, Misty? Misty miró a Ash y se quedó callada. De hecho, estaba pensando en dejar el grupo. Ella solo se había unido porque se había sentido atraída por Ash, pero ahora él tenía a Sabrina, entonces Misty se sintió como una tercera rueda. Por supuesto que ella lo animaría en la competencia de la Liga Índigo. En realidad, Ash. Creo que volveré a casa si te parece bien. Misty pudo ver la decepción en su rostro. Seguramente él entendía por qué había tomado esa decisión. Ash sabía en el fondo por qué Misty había decidido abandonar el grupo. Se sentía excluida. Ash tampoco había sido ajeno a sus acciones. Misty estaba enamorada de él, y ahora Sabrina estaba con él, entonces no quería sufrir más dolores de cabeza. Aún así, Ash extrañaría a su irascible amigo. Al igual que Brock, ella había mantenido a Ash a raya. Por supuesto, Ash pensó que ella podría haberlo hecho de otra manera, en lugar de atacarlo cada 5 minutos, pero entonces esa no sería Misty. Entiendo, Misty. Gracias por ayudarme en mi viaje. Aunque todavía me queda un largo camino por recorrer. Puedo entender tu razonamiento.
Sabrina y yo ya hemos discutido lo que íbamos a hacer después de que obtuviera mi octava insignia. Después me registré para la liga y luego íbamos a viajar al lado de Kanto en Mount Silver. Sé que hay algunos Pokémon realmente difíciles allí y sería un buen lugar para realizar un entrenamiento serio. Brock quedó impresionado. Después de que Ash ganó su octava insignia, habría pensado que Ash se lo tomaría con calma y se relajaría un poco. Sin embargo, parece que quería asegurarse de estar preparado para esta competición. Brock admiraba eso en él. En ese momento Brock escuchó sonar el Pokégear de Ash. Ash sacó su Pokégear de su bolsillo y presionó el botón. Se dio cuenta de que era el profesor Oak mirándolo como si hubiera recibido una gran sorpresa. Dejó que su amigo se reuniera a su alrededor. Obviamente el profesor había descubierto su nueva captura. Ah, ahí está, muchacho. Tiene muchas explicaciones que dar, señor. Revisé su última captura esta mañana y me llevé el susto de mi vida. Al principio no tenía ni idea de qué era y tuve que escanear la base de datos. Cuidado para explicar cómo llegaste a capturar a un Darkrai. Ash miró a su alrededor a la cara de todos sus amigos y novia. Todos tenían una expresión confusa en sus rostros. Obviamente nunca habían oído hablar del legendario. Ash se rascó la nuca con nerviosismo. Bueno, verá profesor, olvidé que ya tenía 6 pelotas cuando lo atrapé. Lo siento si lo asusté, profesor, pero anoche lo atrapé bastante tarde y no quería despertarlo. El profesor Oak negó con la cabeza en la pantalla. No es el hecho de que no me lo hayas dicho de antemano, sino el hecho de que realmente lo tienes. Es inaudito que los entrenadores capturen un Pokémon legendario. Por supuesto, hay ciertas situaciones en las que es necesario capturar una leyenda. Por ejemplo, Pokémon Rangers, pero en realidad tener uno en tu equipo, bueno, es simplemente inaudito. Ash se giró y notó las miradas que ahora le lanzaban sus amigos. Ash suspiró, no quería que se enteraran así. Profesor, ahora estamos de regreso a Pueblo Paleta. De hecho, deberíamos estar con usted en unas horas. Le explicaré todo entonces. También tengo otra sorpresa que mostrarle. El profesor Oak arqueó una ceja con sospecha. Muy bien, siempre y cuando no sea grande, negro y aterrador, entonces no me importa. Me sorprende que viajes de regreso a casa tan rápido. Supongo que ya ganaste tu séptima insignia y vienes de Cinnabar Island. Ash asintió con la cabeza hacia la pantalla. Sí, derroté a Blaine y obtuve mi séptima insignia. También tenías razón acerca de Skirtle, evolucionó durante la batalla. Así que eso solo deja a Bulbasaur para evolucionar antes de que tenga a los 3 titulares en la etapa de evolución intermedia. Por cierto, ¿cómo están? ¿Espeón y Umbreon? Ash notó que el viejo profesor se reía. Esos dos son un puñado, pero les está yendo bien. Los he separado de los demás ahora. Especialmente cuando me dijiste que querías criarlos a los dos. Debo decir que la variedad de Pokémon que ya has capturado es impresionante. Ash. De hecho, estás solo 6 detrás de Gary. Por supuesto, eso se debe a sus 20 tauros. No me preguntes por qué atrapó tantos, no tengo ni idea. Ash sonrió. Se preguntaba por qué Gary quería tantos tauros. Quizás Gary le cambiaría uno por un huevo de bebé Evere. Después de todo, Tauros era un tipo normal, lo que significa que podían aprender todo tipo de ataques. Está bien, profesor, bueno, nos vemos pronto. Adiós. Ash terminó la llamada y notó que todos sus amigos lo estaban mirando, esperando para explicarse. Ash gimió. Había esperado que el profesor no lo hubiera llamado, ahora tenía que explicarle todo. Está bien, anoche antes de irme a la cama. Vi algo en la playa afuera de la ventana de nuestra habitación. Al principio no estaba seguro de qué era. Sin embargo, cuando noté su brillante ojo rojo mirando en mi dirección, entonces lo supe. Era algún tipo de Pokémon. Decidí investigar, así que tomando solo a Mew, salí del centro Pokémon y luego caminé hacia la playa. Descubrí que el Pokémon se llamaba Darkrai y que alguien lo había enviado a buscarme. Vi quién, ya que no estoy seguro de poder decírtelo, pero me dijo que si podía vencerlo en una batalla, se uniría a mi equipo. Ash sacó su Pokédex y luego escaneó sus capturas. Luego les mostró a sus amigos la foto de Darkrai. Notó el miedo en todos los rostros. Resultó que Darkrai era un legendario de la región de Sinnoh. Así que luché contra Mew. Finalmente, después de una larga y dura batalla en la que luchó para salir de una Pokébola 2 veces, finalmente lo atrapé. Lo habría mantenido en sobre mí, pero olvidé que ya tenía 6 bolas, lo que significa que tendrían que ser transferidas al laboratorio del profesor Oak sin que Ash lo supiera. 3 personas también habían escuchado la conversación.
Su jefe les había ordenado a Jessie, James y Meowth que siguieran a Ash y sus amigos. Parece que su jefe quería saber todo lo que pudiera sobre los jóvenes entrenadores. Jessie, sin embargo, odiaba las misiones de reconocimiento. Ella preferiría estar robando Pokémon. Entonces, escuchar sobre este Pokémon llamado Darkrai hizo que su mente pensara en una forma de atraparlo. Si tenían suerte, tal vez también atraparían a Mew. Jessie les hizo un gesto a los tres para que avanzaran más abajo en el barco. Una vez que estuvieron fuera de la vista de los imbéciles, Jessie comenzó a explicar su plan. Escuchen ustedes dos. Creo que deberíamos intentar capturar a Darkrai para el jefe. Después de todo, estoy seguro de que apreciaría un Pokémon tan raro. Especialmente un legendario, además. James miró preocupado a su compañero. Se les ha dado órdenes de espiar y no participar. James también estaba preocupado por los niños Scizor. Habían sido derribados suficientes veces por el hiperrayo, y cada vez que aterrizaban terminaba con algo roto. Jessie, no creo que sea una buena idea. Después de todo, no éramos exactamente populares con el jefe en ese momento. Ya nos ha descontado 2 semanas de pago. Si desobedecemos otra orden directa, entonces podría terminar deshaciéndose de nosotros. De nosotros. Jessie negó con la cabeza. Desde que fueron derrotados por ese niño. James nunca había sido el mismo. Era si le tuviera miedo al mocoso. El niño solo tenía 13 años para llorar a gritos. Ambos tenían 20 y tantos años. James, tranquilízate. Deja de actuar como un bebé. Vamos a robar ese Darkrai y cualquier otro Pokémon que tenga ese niño. Eso le enseñará al pequeño imbécil a meterse con el equipo Rocket. Laboratorio secreto del equipo Rocket. Giovanni se paró frente a la unidad de contención que albergaba a Meowth. Le habían dicho que finalmente estaba listo. Giovanni observó mientras su científico drenaba el químico del contenedor. Una vez que todo se acabó, el científico levantó el contenedor de Meowth. Giovanni asintió con la cabeza a 4 científicos que tenían varias piezas de armadura en sus brazos. Giovanni los observó colocar las distintas armaduras. Una vez que todos terminaron, Giovanni retrocedió y admiró su creación. Bienvenido al mundo real. Meowth POV. El Pokémon abrió lentamente los ojos. No sabía dónde estaba ni quién era. Notó una especie de pantalla de visor frente a sus ojos. Hacía ruidos extraños y mostraba diagramas extraños. El Pokémon miró a su alrededor. Se dio cuenta de que estaba en una especie de laboratorio y que había un hombre, de aire bajo y negro, vestido con un traje de rayas naranja y negro, mirándolo. Justo cuando el Pokémon miró fijamente al hombre, todos sus detalles comenzaron a aparecer en la pantalla del visor frente a sus ojos. Según la fecha, él era su creador y debía obedecer todas sus órdenes. En ese momento el Pokémon sintió un dolor en la cabeza, al ver un pequeño Pokémon felino de color rosa volando alrededor. El Pokémon no estaba seguro de qué era ese recuerdo, pero sabía que la criatura era muy importante para él. Como si tuvieran una conexión entre sí. Luego, el Pokémon miró sus brazos y vio los extraños guantes que ahora los cubrían. El Pokémon también pudo sentir que lo estaban sujetando y notó que cientos de cables estaban conectados a él. De repente, el Pokémon miró fijamente a los ojos del hombre una vez más mientras hablaba. Bienvenido al mundo real. Meowth. ¿Meowth era ese su nombre? Meowth no estaba seguro de recordar tener un nombre. Tenía cientos de recuerdos pasando por su mente y no tenía idea de lo que estaba pasando. De repente todo se estaba volviendo demasiado para él. Y sus ojos reales comenzaron a brillar de color azul. Meowth sintió que el poder lo recorría y antes de darse cuenta de lo que había sucedido, había creado explosiones por todo el laboratorio. Giovanni había visto a Meowth demostrar su poder. Iba a ser imparable. Nadie en el mundo entero podría hacerle frente ahora. Él iba a gobernarlo todo. Pueblo Paleta. Ash y sus amigos bajaron del ferry. Cerró los ojos y respiró el aire familiar de su ciudad natal. No podía esperar a llegar a casa y ver a su madre. Realmente la había extrañado. Una vez que estuvieron al final de la tabla de pandillas, el grupo salió del muelle y comenzó a caminar hacia el centro de la ciudad. Después de unos 10 minutos de caminata, Ash pudo ver su casa a lo lejos. Vio una figura solitaria atendiendo el jardín. Los ojos de Ash se iluminaron y comenzó a correr hacia su casa con su Pikachu y sus amigos pisándole los talones. Delia Ketchum siguió quitando las malas hierbas del jardín. Se secó el sudor de la frente. Extrañaba a su pequeño. Sin embargo, ella sabía que ahora él era un entrenador Pokémon y, al igual que su padre, viajaría por todas partes.
Miró hacia arriba y luego sus ojos se abrieron cuando vio a su pequeño niño corriendo por el camino hacia ella. Delia sonrió y luego se levantó y esperó en la puerta para darle la bienvenida a casa. De repente sintió que Ash chocaba contra ella y la abrazó. Delia rodeó a su hijo con un brazo y luego le pasó la otra mano por la cabeza. Bienvenida de nuevo, cariño. Realmente te extrañé. Delia notó que Ash la miró y sonrió. Luego la abrazó una vez más antes de romper el abrazo. Para entonces Delia había notado el pequeño grupo detrás de su hijo. Había un chico con el pelo negro muy puntiagudo. Delia habría dicho que parecía tener unos 16, tal vez 17 años. Luego había dos chicas. Una tenía cabello naranja y ojos verdes, y la otra niña parecía de la edad de su hijo y tenía cabello lacio de color morado oscuro y ojos morados. Bueno, cariño, ¿no me vas a presentar a tus adorables amigos? Ash estaba tan feliz de ver a su madre nuevamente, que se había olvidado de que sus amigos estaban detrás de él. Oh, sí. Lo siento. Mamá, estos son Brock, Misty y Sabrina. Los tres son líderes de gimnasio y Sabrina también es mi novia. Los ojos de Delia se abrieron como platos. No podía creer que su pequeño ya tuviera novia. Por otra parte, su padre siempre fue encantador. Padre como hijo, supongo. Bueno, es un placer conocerlos a todos. Especialmente a ti, Sabrina. Por favor, entra y te traeré algo de comer. Delia condujo a todos al interior y luego los condujo al salón. Luego desapareció en la cocina para prepararles algo de comer. Ash se sentó en el salón con sus amigos. Fue entonces cuando notó que Misty tomó una foto de su padre, vestido con su equipo de Ranger. Ash no les había dicho a sus amigos que su padre era en realidad un Pokémon Ranger y pasaba la mayor parte de su tiempo en la sede de los Pokémon Rangers en Kanto. Él era el jefe de guardabosques allí y su trabajo era proteger a todos los Pokémon de la región. Solo se le permitía un tiempo limitado de permiso al año, y Ash estaba molesto porque casi nunca lo veía. Hola Ash, ¿quién es este hombre en la foto? Ash suspiró y luego le quitó la foto a Misty. Luego lo sostuvo y lo miró. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro al recordar cuando se tomó la foto. Fue cuando su padre fue ascendido a jefe de Ranger hace unos años. Ese es mi papá. Es un Pokémon Ranger. No lo veo muy a menudo. Su trabajo ocupa la mayor parte de su tiempo. Verás, porque está de guardia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y luego pasa su tiempo en la sede de los Rangers. Solo tiene una cierta cantidad de permiso al año. Sin embargo, ahora que soy entrenador Pokémon, difícilmente podré verlo. Sabrina notó la expresión triste en el rostro de su novio. Ella se sentó con él en la silla y luego le permitió descansar su cabeza sobre la de ella. Sabrina fue la única a quien Ash le había contado sobre su padre. Sabía que era un tema delicado para él. Aún así, Misty no lo sabía, así que no podía culpar a la líder del gimnasio de cabello naranja. Delia había oído todo, los dos extrañaban a su marido. Cerró la puerta en silencio y luego cogió el teléfono. Iba a llamar a la sede de los Rangers y preguntar si su marido podía tener unos días de permiso para poder ver a Ash antes de partir para continuar su viaje. Marcó el número y esperó mientras se conectaba la llamada. En ese momento se encendió el vídeo de su teléfono y ella sonrió mientras miraba el rostro de su marido, quien parecía sorprendido de verla. Delia, ¿para qué estás llamando? ¿Está todo bien? No le pasó nada a Ash. Delia le sonrió a su marido. Se parecía a Ash, cabello negro ondulado y ojos color chocolate. No pasó nada, Ricardo. Es solo que Ash estará en casa por unos días y me preguntaba si podrías venir a casa por un par de días. Realmente te extraña, Richard. Además, sería bueno que vieras lo bien que lo está haciendo. Ya tiene 7 insignias y Samuel, como ya me dijo, ha atrapado muchos Pokémon. Richard permaneció en silencio por un rato. Luego miró a Delia. Está bien. Estaré allí esta noche. De todos modos, me deben un permiso adicional. Además, las cosas han estado muy tranquilas últimamente. Estoy seguro de que a Mateo no le importará sustituirme. Nos vemos esta noche, cariño. Te amo. Delia sonrió mientras veía la pantalla volverse negra. Estaba feliz de que Richard volviera a casa y decidió que prepararía una gran comida para todos. Cogió la bandeja de galletas y jarras de jugo antes de cruzar la puerta hacia el salón. Miró hacia uno de los sillones y vio que Ash lo compartía con Sabrina. Los dos parecían muy felices juntos. Dejó la bandeja sobre la mesa. Luego se volvió hacia su hijo. Ash, ¿por qué no guardas tus cosas? Yo iré a preparar la habitación libre.
Estoy seguro de que a Ty y a Brock les importaría compartir por qué Sabrina y Misty pueden tener la habitación libre. Antes de que alguien pudiera protestar, Delia ya había comenzado a subir las escaleras. Ash miró a Sabrina y vio su cara triste. Levantó la cabeza. Animémonos, bebés, solo por unos días. Luego podremos empezar a dormir juntos de nuevo. Sabrina suspiró y luego asintió con la cabeza. Ash tenía razón, fueron solo unos pocos días, y tal vez la ausencia del otro solo los pondrá más cachondos la próxima vez que se acuesten juntos. Sabrina entonces notó que Ash se levantaba. Bueno, no sé ustedes tres, pero me apetece ir a caminar al laboratorio del profesor Oak. Ya que tengo un montón de Pokémon que sin duda me han extrañado y quieren verme. Además, puedo mostrarles a Darkrai. Ash notó el nerviosismo en todos sus rostros al conocer a Darkrai. Sin embargo, al final todos estuvieron de acuerdo. Ash caminó hasta el final de las escaleras y gritó. Mamá, los chicos y yo vamos a ir a ver al profesor Oak. Prometemos estar en casa a la hora del té. Ash esperó hasta que su madre respondiera. Está bien, cariño. Ya sabes dónde está la llave de repuesto. Te veré a la hora del té. Ash inclinó su cabeza hacia la puerta principal. Antes de irse, sacó la llave de repuesto del cajón y luego condujo al grupo fuera de la casa hacia el laboratorio del profesor Oak. Solo les llevó 5 minutos. Ash miró los muchos campos que tenía el laboratorio. Podía ver su propio pequeño grupo de Pokémon, corriendo y jugando. También podía ver un pequeño estanque, donde algunos de sus Pokémon acuáticos estaban felices chapoteando, incluido Dragonite. Ash finalmente los condujo por los escalones de piedra y abrió la puerta en la parte superior. Profesor, soy solo yo, Ash. Hemos vuelto. Ash miró alrededor del laboratorio y notó que mucho no había cambiado desde la última vez que estuvo aquí. En ese momento vio al profesor asomando la cabeza por una de las esquinas. Oh, ¿eres tú, muchacho? Bien, ven, tenemos mucho de qué hablar. También tengo buenas noticias para ti. El profesor Oak condujo a su invitado a su laboratorio principal. Allí, en 2 incubadoras, había 2 huevos. Tus 2 EV han estado muy ocupados. Espeón ya ha puesto 2 huevos. Ash y Sabrina corrieron hacia las incubadoras. Podían creer que sus 2 Pokémon se habían reproducido tan rápido. Ash se volvió hacia el profesor. Profesor, ¿dónde está Darkrai? Prometí mostrárselo a Brock, Misty y Sabrina. También conoce la sorpresa de la que le hablé. Bueno, tal vez quiera sentarse para esto. Observó cómo el profesor Oak tomaba asiento en una de sus sillas de laboratorio. Luego, Ash sacó una bola rosa y blanca de su cinturón. Princesa, es hora de levantarse y brillar. El profesor Oak observó cómo se abría la pelota. Estaba agradecido de que Ash le hubiera sugerido que se sentara. Allí, dando vueltas en el aire, estaba el legendario Mew. Samuel se frotó los ojos varias veces para asegurarse de que no estaba viendo cosas. Se giró hacia Ash, con la boca ahogada. ¿Cómo? Ash sonrió ante la reacción del profesor y luego permitió que Mew flotara en sus brazos. Bueno, estaba pescando en un pequeño estanque en las afueras de Pewter City. Noté que tenía un mordisco en el extremo de mi sedal. Cuando lo levanté, Mew estaba colgando del extremo. Samuel notó que Ash no le estaba contando todo. Aún así, estaba seguro de que eventualmente lo haría. Ahora, aunque estaba sorprendido de que no solo una sino 2 leyendas hubieran aceptado que Ash tuviera su entrenador. En ese momento Samuel sintió que se le erizaban los pelos de la nuca. Darkrai salió como un fantasma del suelo del laboratorio. Bueno, Ash quería saber dónde estaba. Espero que haya respondido tu pregunta. Ash observó a Darkrai flotar hacia él. Su único ojo rojo singular. Fijado en él. Maestro, alguien se acerca al laboratorio. Están en una máquina grande y creo que vienen aquí para intentar robar su Pokémon. Ash gruñó, justo cuando Darkrai le había hablado. Todos oyeron un fuerte ruido proveniente del campo. Pikachu ya estaba empujado contra las puertas del patio usando su pequeña pata para señalar. Son esos 3 de nuevo, jefe. ¿Conoces al perdedor y su Meowth? Tienen enormes jaulas unidas a ese globo suyo y las están usando para recoger todos los Pokémon. Ash no perdió tiempo en abrir las puertas del patio y correr hacia el campo. Llegó justo a tiempo para ver que un enorme tubo de vacío estaba succionando a todos los Pokémon del pequeño estanque. Incluyendo su Dragonite. Ash se preguntaba cómo se las arreglaban para mantenerse en el aire con todo ese equipo saliendo del globo. Darkrai, Mew. Los necesito a ambos. Ash observó a Darkrai y Mew flotar hacia él. Luego ambos flotaron frente a él esperando sus órdenes.
Mientras tanto arriba en el globo, Jessie había visto al imbécil. Y tenía a Mew y Darkrai con él. Jessie habló a través de un megateléfono. Entrega a Darkrai y Meowth y podrás recuperar el resto de tus Pokémon. Ash levantó la vista divertido. Si este viejo no hubiera aprendido nada desde su último encuentro. Mew usa hiperbeam un agujero en ese globo. Darkrai envía a los tres a una pesadilla sin fin. Vacío oscuro. Mew formó una esfera naranja entre sus patas. Poco a poco empezó a crecer. Finalmente, cuando tuvo el tamaño de una pelota de fútbol, lo soltó. El rayo naranja se disparó como una flecha y abrió un agujero en el globo. Mientras Mew completaba su tarea. Darkrai había aparecido como un fantasma a través de la canasta del barco y luego formó 3 orbes negros antes de golpear a cada uno de sus objetivos con uno. Luego flotó hasta el suelo y observó cómo el globo caía del cielo. Ash viendo todas las jaulas en el suelo una vez más. Listo para trabajar. Darkrai usa Focus Blast para volar las puertas de esas jaulas. Princesa, tú también ayudas. Nuevamente Mew y Darkrai estuvieron uno al lado del otro e hicieron lo que su entrenador les había ordenado. Pronto todas las jaulas se abrieron y todos sus Pokémon quedaron libres. Todos corrieron hacia él. Para entonces Jessie, James y Meowth se habían despertado. Sus ojos se abrieron cuando vieron una vista familiar frente a ellos. Allí cargando el hiperrayo estaba Scizor sonriendo. James miró a Jessie. Te dije que esto era una mala idea. Ahora íbamos a ser derribados por ese Scizor y su hiperrayo. Sin mencionar, sin duda, desollado vivo por desobedecer una orden directa. Jessie gruñó. Cállate, James. El imbécil nos tomó por sorpresa, eso fue todo. Arbok, vete. Sin embargo, Jessie no tuvo tiempo de convocar a su Pokémon, porque justo en ese momento ella y el resto fueron envueltos por un rayo naranja y lanzados directamente hacia el cielo. Ash observó satisfecho cómo los 3 delincuentes salían disparados en dirección al mar. Tal vez aterrizarían en él y no podrían regresar a la costa. Ash se estaba cansando un poco de sus payasadas. Ash luego volvió su atención a todos sus Pokémon, quienes de repente lo abordaron e intentaron lamerlo y abrazarlo todos a la vez. Mew y Darkrai miraron. Darkrai se volvió hacia Mew. Sus Pokémon lo aman mucho, ¿no? Quizás Lord Arceus tenga razón y este chico sea el más grande de todos. ¿Sí? Papá es otra cosa. Todos sus Pokémon se preocupan profundamente por él, porque él les corresponde sus sentimientos. No es de extrañar que Lord Arceus lo eligiera. Ash, por supuesto, había escuchado todo lo que habían dicho las 2 leyendas. Se sonrojó y estaba feliz de que todos sus Pokémon lo amaran, porque él los amaba a todos. Ash notó la cara feliz de todos sus amigos y del profesor Oak. Sin embargo, fue el hombre de las puertas del patio el que llamó su verdadera atención. Los ojos de Ash se abrieron mientras miraba a su padre, vestido todavía con su uniforme de guardabosques, sonriendo. Ash se levantó del suelo y corrió hacia el laboratorio. Otros se preguntaron qué había sucedido cuando pasó corriendo junto a ellos, lo que hizo que sus cabezas giraran y observaran al hombre parado junto a la puerta. Ash corrió directo hacia él, casi derribándolo. Lo abrazó por su vida. Papá, estás en casa. No puedo creerlo. En realidad estás en casa. Cap 28 Capítulo 29 Cuartel General de los Guardabosques. Varias horas antes Richard Ketchum se apartó de la pantalla. Acababa de hablar con su esposa y le habían dicho que su hijo lo extrañaba. A Richard le encantaba su trabajo como guardabosques Pokémon, era divertido y el trabajo mantenía a su familia con bastante comodidad. Sin embargo, lo peor de su trabajo era que implicaba mantenerse alejado de su familia durante largos periodos de tiempo. Como guardabosques, tenía que estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Sin embargo, recientemente todo había estado tranquilo, por lo que planeaba dejar a su ayudante Mateo a cargo de la base mientras él iba a casa por un par de días para ver a su esposa e hijo. Mateo, ¿podrías venir a mi oficina, por favor? Richard sacó el dedo de su sistema de intercomunicación y observó cómo un hombre de unos 20 años entraba a su oficina. Tenía el pelo castaño puntiagudo y estaba vestido con el atuendo habitual de Pokémon Ranger. Este consistía en una chaqueta roja de manga corta con cuello amarillo, polo blanco y pantalones cortos negros junto con calcetines negros y zapatillas rojas. En su cinturón llevaba un estilista que también actuaba como su comunicador. ¿Llamaste al señor? Richard asintió y miró a su segundo al mando. Mateo era uno de sus mejores guardabosques y tenía un historial de misiones perfecto como el suyo.
Solo había sido el segundo al mando durante unos meses, pero había demostrado ser más que suficiente para ser considerado como el futuro comandante del cuartel general de la región de Kanto. Sí, Mateo. He decidido regresar a casa por un par de días. Viendo que las cosas han estado muy tranquilas aquí durante los últimos meses. Como mi segundo al mando, tú estás a cargo. Jackson y Laura están fuera en este momento. Cuando regresen, envíelos a patrullar. Mateo no podía creerlo. Por fin tenía la oportunidad de dirigir el cuartel general. Juntó los pies y luego saludó a su comandante. Me aseguraré de que esta base funcione lo mejor que pueda. Richard inclinó la cabeza y luego recogió su chaqueta de la silla. Mientras se lo ponía le habló a Mateo. Si tienes alguna emergencia, llámame de inmediato. No intentes asumir algo que sabes que no puedes hacer. Ser bueno en tu trabajo es admirable, pero también saber cuándo has llegado a tus límites. Yo gané esta vez, no tomaré el autobús Dragonite. Usaré mi Pidgeot. Te veré en 2 días, Mateo. Buena suerte. Luego, Richard salió de su oficina y salió por las puertas principales. Cuando tuvo suficiente espacio lanzó su Pokébola y salió Pidgeot, quien sacudió sus plumas. Hacía mucho tiempo que no volaba a ninguna parte. Esperó a que Richard subiera y luego extendió sus alas y despegó. Mientras regresaba en Pidgeot, Richard comenzó a preguntarse cuántos Pokémon Ash ya había atrapado y qué tipos tenía. Estaba muy orgulloso de Ash por tener ya 7 insignias. Cuando Richard era entrenador Pokémon, le llevó casi un año entero recolectar sus insignias. Ash ni siquiera había transcurrido 7 meses y ya tenía 7 insignias. Richard también estaba ansioso por ver a Ash por otra razón. Ahora tenía 14 años, lo que significaba que necesitaba hablar con él sobre su poder latente. Richard miró su mano. Sus ojos brillaron de color azul brevemente antes de que su mano fuera rodeada por un suave brillo. Richard tenía el poder de Laura. Su árbol genealógico se remontaba a los guardianes de Laura originales y a un famoso usuario de Laura en particular. Ese usuario era Sir Aaron de Rota. Era un sirviente real del castillo de Cameron. Un pequeño lugar ubicado en la región de Kanto. Su padre le había contado la historia a Richard cuando era pequeño. Sir Aaron vivió en una época en la que el mundo estaba en guerra. Los reinos usaban Pokémon para luchar por ellos y se libraban grandes batallas en todas partes. Para hacer las paces, Sir Aaron viajó a un lugar especial llamado el Árbol del Comienzo. Aquí se fusionó con el árbol, mejorando su aura para que llegara a todos y haciéndoles ver los errores de sus caminos. Fue gracias a su sacrificio que el mundo volvió a estar en paz. Las leyendas dicen que su compañero Lucario quería unirse a él en el árbol, pero en lugar de eso, Sir Aaron decidió sellarlo con su bastón de poder, para que no pudiera interferir y no resultar herido. Richard también le había contado la historia a Ash cuando era pequeño, pero no le había dicho que en realidad tenía la sangre de Sir Aaron en sus venas. Antes de que Sir Aaron partiera hacia el árbol, se había enamorado de una mujer y, sin saberlo, la había dejado con un hijo. El niño creció y continuó la línea de su padre, hasta llegar al padre de Richard, quien ahora se lo había transmitido a él, y cuando Ash creciera, también le transmitiría el regalo a sus hijos. Richard podía ver su ciudad natal justo debajo de él y ver su casa. Se dio cuenta de que Pidgeot se lanzó y se niveló para aterrizar en el jardín trasero de su casa. Desmontó a Pidgeot y luego acarició su plumosa cabeza antes de llamarlo. Se giró y encontró a su esposa Delia sonriendo en la puerta trasera. Rápidamente se acercó a ella y luego la abrazó. Hola cariño, ¿dónde está Ash? Delia tenía lágrimas en los ojos. Había pasado mucho tiempo desde que había visto a Richard. Aunque poco a poco se compuso. Se fue para ir a ver todos sus Pokémon al laboratorio del profesor Oaks. En ese momento los dos adultos notaron que una sombra apareció sobre ellos. Ambos miraron hacia arriba para ver un globo con forma de Meowth dirigiéndose hacia el laboratorio. Delia notó que Richard frunció el ceño. Lo siento amor. Tengo que irme. He visto ese globo en algún lugar antes, y si mi corazonada es correcta, entonces las personas en ese globo podrían estar buscando robar Pokémon. Richard besó a Delia una vez más antes de correr por el camino hacia el laboratorio del profesor Oaks. Había reconocido el globo por un cartel de búsqueda en el cuartel general de los guardabosques. Los propietarios eran buscados por robar Pokémon hace unos años, sin embargo nunca habían sido capturados. Observó cómo el globo flotaba sobre el laboratorio y luego de la canasta salían todo tipo de dispositivos diferentes. Incluyendo varias jaulas. Richard subió corriendo las escaleras y entró en el laboratorio del profesor Oak.
Fue entonces cuando se dio cuenta de que todos estaban afuera. Había visto a su hijo parado frente al globo gritándole a las personas que estaban dentro. Los ojos de Richard se abrieron cuando vio a Ash convocar a Mel y a Darkrai. Ambos eran considerados Pokémon legendarios. Richard quedó atónito nuevamente cuando vio a ambos Pokémon seguir las órdenes de Ash, luego vio cómo rescataba a todos sus Pokémon y usaba un escizor de aspecto poderoso para enviar a los ladrones a empacar. Luego notó que Ash miró hacia él, y lo siguiente que supo fue que Ash se estaba estrellando contra el papá. No puedo creer tu hogar, pero ¿cómo? Richard revolvió el cabello de su hijo. Luego sacó a Ash de él suavemente y miró bien a su hijo. Ya podía decir que había crecido unos cuantos centímetros y que estaba luciendo tan activo como cuando partió por primera vez en su viaje. Bueno, tu mamá me llamó y me contó que le dijiste a tus amigos que me extrañabas. Entonces, al ver que las cosas estaban tranquilas en la sede, decidí volver a casa por unos días. Entonces, joven, ¿te importaría explicarme cómo mi hijo? ¿Has llegado a tener 2 Pokémon legendarios? Richard notó que Ash lo agarró del brazo y lo guiaba hacia el grupo de personas que ahora caminaban hacia ellos. Te lo diré más tarde, papá. Ahora mismo quiero presentarte a mis nuevos amigos. Incluyendo a mi novia. Richard parpadeó ante la palabra novia. Sin embargo, cuanto más se acercaban al grupo, más Richard sentía que su aura comenzaba a alterarse. Solo había una razón por la que su aura actuaría así y era si estaba cerca de ser psíquico. Finalmente llegaron al grupo. Papá, estos son mis nuevos amigos. Brock, Misty y Sabrina, que también es mi novia. Richard miró fijamente a Sabrina y frunció el ceño. Entonces esta era la chica que estaba causando que su aura actuara mal. Lo que más sorprendió a Richard fue que esta chica era la novia de su hijo. Aquellos que estaban llenos del poder del aura no debían involucrarse con psíquicos. Richard decidió descubrir la historia más tarde, pero por ahora les estrechó la mano a cada uno. Tan pronto como Sabrina estrechó la mano de papá Ash, sintió su aura luchando contra su propia energía. Parecía que Ash había heredado el don de su padre. Sabrina decidió que se lo diría a Ash más tarde, ya que claramente él no sabía que su padre también tenía el don. No solo eso, sino que podía ver al padre de Ash. Pensaba que su padre, el aura y los psíquicos no deberían mezclarse. Más tarde aquella noche todos se sentaron a cenar. Incluso el profesor Oak había sido invitado. Ash les estaba contando a los adultos sobre sus pocas aventuras y algunas de sus batallas en el gimnasio. Luego les contó cómo él y sus amigos habían rescatado a Skirtle, Bulbasaur y Charmander. Ash se dio cuenta de que el profesor Oak todavía no estaba contento con el trato que Tristón le dio a su Skirtle. Después de cenar, todos se sentaron en el salón, cuando Richard lo miró. Ash, ¿puedo hablar en privado? Te veré en el jardín. Luego, Ash vio cómo su padre salía de la habitación y caminaba hacia la cocina. Curioso por saber de qué quería hablar su padre con él, dejó el lado de Sabrina y siguió a su padre a la cocina y luego al jardín. Notó que su papá estaba sentado en una de las sillas afuera. Ash agarró uno y luego lo tomó antes de colocarlo junto a su padre y luego sentarse a su lado. Esperó mientras su padre ordenaba sus pensamientos. Ash, ahora que tienes 14 años, es hora de que aprendas sobre nuestra historia familiar y el regalo especial que tienes dentro de ti. Los ojos de Ash se abrieron cuando las manos de su padre fueron rodeadas por un suave brillo. Parece que también tenía el don del aura. ¿Pero cómo? Pensé que era el único. Richard levantó las cejas, parece que su hijo ya era consciente del poder dentro de él. Richard se preguntaba si Ash había usado sus poderes en su viaje hasta el momento. Confío en que por esa declaración sabes lo que es esto. Ash asintió con la cabeza una vez más. Luego se concentró en su propia mano y la vio brillar suavemente en azul. Luego se concentró y su mano volvió a la normalidad. Se llama aura y me permite sintonizarme con el entorno que me rodea. Richard inclinó la cabeza. Sí, el aura hizo eso, pero también fue capaz de hacer mucho más. Por ejemplo, podría usarse para mejorar la fuerza, también podría usarse para mover diferentes objetos y también podría usarse como arma defensiva si es necesario o como arma ofensiva sí, hace eso, pero también hace mucho más. Dime, ¿alguna vez has tenido que usar tu don en tu viaje hasta ahora? Richard notó que su hijo bajó la cabeza. Obviamente lo había hecho, pero estaba demasiado avergonzado para hablar de ello. Ash, está bien, no me enfadaré contigo. Si lo has usado entonces, debes haber tenido una buena razón para hacerlo. Ash levantó la vista y suspiró. Bueno, la primera vez que lo usé fue cuando estaba realmente enojado.
Acabábamos de rescatar a un Charmander que había quedado afuera en una tormenta. Su cola estaba casi afuera y me preocupaba si sobreviviría. De todos modos, resultó que el entrenador de Charmander lo había abandonado porque era débil. El entrenador luego intentó golpearme cuando me negué a cambiarle mi Lucario. Mi Pokémon interceptó su golpe y lo envió a volar. No ataqué a los humanos y ellos éramos sus amos y ellos eran nuestros esclavos. Con lo que había dicho y con cómo había abandonado a su Charmander, sentí que me enojaba. Lo siguiente que supe fue que mis ojos estaban azules y mis manos brillaban. Fue como si estuviera en trance y tomé al entrenador y lo lancé contra una de las paredes. Mi aura comenzó a atacar todo en el centro Pokémon. Fue entonces cuando Sabrina se teletransportó y usó su cadabra para ponerme. Dormir con hipnosis. Ricardo asintió. Así fue como conociste a Sabrina. Luego, ¿qué pasó? Ash luego continuó su historia. Bueno, cuando desperté, me encontré en la sala del hospital del centro Pokémon. Me desperté y encontré a Misty sentada junto a mi cama. Ella me explicó lo que me había pasado y cómo Sabrina me había calmado. Sabrina y Brock luego entró y Sabrina me pidió una palabra en privado. Me preguntó desde cuándo sabía de mi aura y le dije que era la primera vez que la usaba. Luego me explicó que ella era psíquica y que para algunos, la razón por la que la habían sacado de su ciudad natal y la habían teletransportado al centro Pokémon. Explicó que el usuario del aura y el psíquico eran enemigos, pero en algún momento los dos enemigos formaron un vínculo entre sí. Explicó que había sido el vínculo que la había llamado a hacerlo. Yo en primer lugar. Según Sabrina, ella había estado teniendo sueños y visiones sobre mí, y que yo tenía una tarea muy importante que completar. Sin embargo, ella me dijo que no podía revelar qué tarea era. Que nuestro vínculo aún no estaba completo y que nos faltaba alguien más que ella había visto en sus visiones. Este alguien era otra chica que había conocido anteriormente en mi viaje llamada Cynthia. Estaba de vacaciones desde la región de Sinnoh con su familia. Según Sabrina, una vez que los tres estemos juntos, nuestro vínculo estará completo. Richard se recostó en su silla. Había pensado que Sabrina podría haber atraído a Ash a una trampa diciéndole una mentira. Sin embargo, el vínculo que ella describió entre un aura y un psíquico sí existía. Aunque fue muy raro. Bueno, debo admitir que cuando conocí a Sabrina por primera vez, la energía de mi aura estaba tratando de luchar con su energía psíquica, sin embargo, eso fue porque nuestras dos energías se reconocieron como enemigas. Sin embargo, tu aura es diferente, parece que tu energía está en armonía con Sabrina. Lo que significa que el vínculo que ella describió existe entre ustedes dos. Confío en que ella haya explicado que este vínculo es para toda la vida. Ash asintió con la cabeza. Sí, lo hizo, también explicó que si cualquiera de nosotros moría, el otro también moriría. También me encontré acercándome a Sabrina como si alguna fuerza extraña nos hiciera unirnos. Ya compartimos la cama, pero no se lo digas a mamá, se caería hasta el techo. Ash notó que su padre estaba sonriendo. No te preocupes, no lo haré. Así que realmente amas a Sabrina. ¿Qué pasa con esta otra chica, Cynthia? ¿Te preocupas por ella también? Ash bajó la cabeza. No quería admitir sus sentimientos porque sentía que estaba traicionando a Sabrina. Finalmente levantó la vista. Sí, también me gusta Cynthia. Sin embargo, me preocupa lo que pensaría Sabrina. Cynthia y yo hemos estado en contacto recientemente. Verás, resulta que el Riolu que encontré al comienzo de mi viaje tenía una madre y Cynthia tuvo que hacerlo. Atraparla porque estaba herida. Alguien la había capturado y la estaba llevando a algún lugar de canto. Ella escapó con su huevo y logró hacerlo flotar río abajo donde lo encontré recientemente. Recientemente descubrimos la conexión y ahora mi Lucario está gastando algo tiempo en Sinnoh con su madre. Sin embargo, no se lo he dicho a Sabrina, aunque creo que ella ya lo sabe. Richard miró a Ash serio. Bueno, de acuerdo con lo que dijiste antes, Sabrina ya sabe que Cynthia es parte de tu vínculo, así que ¿por qué estaría molesta porque estuvieras en contacto con ella? Escucha Ash, estoy feliz por ti. Sabrina suena como una chica encantadora y Cynthia también. Sin embargo, quiero saber qué más ha sucedido en tu viaje. Me parece que el incidente en el centro Pokémon no fue la única vez que usaste tu poder. Ash bajó la cabeza. Bueno, la última vez fue hace poco. Íbamos camino a la isla Cinnabar cuando el barco se detuvo repentinamente. Resultó que un grupo de ladrones del equipo Rocket querían robar todos los Pokémon a bordo. Sin embargo, uno de ellos agarró a Sabrina y mi aura simplemente estalló.
Lo usé para noquear a uno de los ladrones. Cuando el otro vio lo que le había sucedido a su líder, les di a elegir, saltar por la borda o sufrir el mismo destino. Eligieron la opción correcta y todos saltaron por la borda. Sin embargo, nuevamente perdí el control y terminé desmayándome. Richard asintió una vez más. Bueno, es mucho menos peor que la primera vez que usé aura, pero aún así debes tener cuidado. Confío en que tu Lucario te esté enseñando cómo controlar tu aura. Después de todo, un Lucario está muy en sintonía con el poder del aura y normalmente prefieren entrenadores que también compartan el don. Es una pena que tu Lucario esté lejos porque me gustaría mucho conocerlo. Ash sonrió. Extrañaba a Knuckles, pero sabía que había hecho lo correcto al permitirle visitar a su madre en Sinnoh. Ash miró hacia arriba. Sí, es realmente genial. Así que papá, ¿por qué nunca me dijiste que podías usar el aura, o más importante aún, que podrías hacerlo? Richard se recostó. Bueno, estaba planeando decírtelo cuando cumplieras 14 años, ya que fue entonces cuando comencé a usar mi poder de aura. Para ser honesto, no esperaba que aprovecharas tu poder de aura tan pronto. Me tomó casi 2 años para llegar a donde estás ahora. Diablos, ni siquiera podía hacer que mi mano brillara a voluntad hasta que tenía 16 años y tú ya puedes hacerlo de cualquier manera, volvamos adentro. Ash agarró la mano de su padre y los dos entraron a la casa. Día siguiente Ash decidió visitar el laboratorio del profesor Oak por un tiempo. Quería comprobar todos sus Pokémon. Eran solo él, Sabrina y Brock. Misty quería empezar temprano, así que después de desearse suerte mutuamente se separaron. Sin embargo, había otra razón por la que Ash estaba aquí, y esa razón era darles a su mamá y a su papá un tiempo a solas. Ash estaba conectado a la computadora del profesor Oaks, revisando todas las notas recientes sobre sus diversos Pokémon. Parecía que Bulbasaur estaba cerca de evolucionar y parecía que una batalla más sería suficiente. Pidgeotto también estuvo cerca de evolucionar. Además, Growlithe había aprendido todos sus ataques de velocidad, por lo que si Growlithe quisiera, podría usar una piedra de fuego para evolucionar a Arcanine. Parece que otro Pokémon también estuvo cerca de evolucionar y ese fue su brillante Magikarp. Ash recordó la batalla con Gary, cuando la suya había evolucionado. Se negó a escucharlo. Ash se preguntó si eso le pasaría a él. Ash dejó la computadora y se volvió hacia Brock. Oye Brock, ¿puedo tener una batalla simulada contigo? Varios de mis Pokémon están a punto de evolucionar y quiero ver si consigo que evolucionen durante nuestra batalla simulada. Brock miró a Ash y asintió. Está bien Ash. Ha pasado un tiempo desde que peleé. Ash, Brock y Sabrina salieron al campo en la parte trasera del laboratorio del profesor Oaks. Sabrina iba a actuar como árbitro. Ash ya había reunido los Pokémon que quería usar. Tenía a Pidgeotto, Bulbasaur, Magikarp y Poliwag que también estaba cerca de evolucionar. Ash y Brock tomaron posiciones a ambos lados del campo mientras Sabrina se paró en la línea de banda para arbitrar el partido. Esta es una batalla entre Brock de Pewter City y Ash Ketchum de Pueblo Paleta. Será una competencia de 4 contra 4, sin sustitutos. Los entrenadores envían tu primer Pokémon. Ash sacó una pelota de su cinturón antes de lanzarla al campo. La pelota se abrió revelando que Bulbasaur estaba listo para la batalla. Brock se sacó una pelota de su propio cinturón antes de tirarla al campo. Steelix, déjanos ir. La pelota se abrió para revelar a un Steelix de aspecto poderoso. Ash había comprado más capas de metal y le había dado una a Brock, quien había usado para evolucionar su Onix. Sabrina levantó ambos brazos en el aire. Bulbasaur contra Steelix. Empiecen. Brock no perdió el tiempo y pasó a la ofensiva. Steelix usa colmillo de fuego. Los dientes de Steelix comenzaron a brillar y pequeñas llamas rodearon cada uno de ellos. Luego se lanzó hacia Bulbasaur. Ash esperó el último minuto. Ahora Bulbasaur esquiva y usa polvo para dormir. Bulbasaur saltó fuera del camino y observó cómo Steelix se llenaba la boca de tierra. Luego liberó una chispeante niebla blanca de la bombilla en su parte posterior. El polvo para dormir flotó sobre el Pokémon serpiente de acero. Sus ojos comenzaron a adormecerse y luego se quedó dormido. Brock simplemente se quedó allí. Ahora tenía que ver a Ash atacar a su Steelix. Observó cómo Ash pasaba a la ofensiva. Ash al ver a Steelix dormido, decidió asegurarse de que permaneciera fuera de acción. Bulbasaur, buen trabajo. Ahora usa semilla de sanguijuela. Bulbasaur gruñó antes de que una semilla blanca saliera disparada de su bulbo en su espalda. La semilla aterrizó en Steelix y luego se dividió en varias enredaderas que comenzaron a envolver a Steelix.
Luego comenzaron a drenar su energía. Brock sacudió la cabeza mientras Steelix seguía durmiendo. Ash, al ver que Steelix aún no se había despertado, decidió causar más daño. Bulbasaur demanda a Razorleaf. Bulbasaur saltó en el aire, luego giró produciendo una ráfaga de hojas afiladas que se dispararon hacia Steelix, golpeándolo en múltiples lugares. Ash escuchó a Steelix gruñir antes de que aparecieran remolinos en sus ojos. Mientras Steelix yacía, su desmayado Bulbasaur comenzó a brillar. Ash sonrió mientras veía a su Bulbasaur cambiar de forma. De su bulbo ahora estaban brotando 4 hojas enormes y era un poco más grande que Bulbasaur. Una vez que la luz se apagó, Ivysaur se paró frente a Ash. Ivysaur luego corrió hacia Ash y permitió que su entrenador le acariciara la cabeza. Luego llamaron a Ivysaur a su baile. Pierdo el derecho a la primera ronda. Deja que Brock se quede con ella. Sabrina sabía por qué Ash estaba haciendo esto, quería evolucionar a sus 4 Pokémon y no podía hacerlo si él mismo seguía luchando. Sabrina levantó los brazos. La primera batalla es para Brock. Los entrenadores envían a tu próximo Pokémon. Ash sacó otra pelota de su cinturón antes de tirarla al campo. Vaya Magikarp. Ash, para ser honesto, no estaba seguro de esto, pero para que Magikarp evolucionara necesitaba luchar. El brillante Pokémon Pez Gato apareció en el campo y aleteó. Brock recordó a Steelix. Luego lanzó una pelota al campo. Ve Geodude. Tackle. Tan pronto como Geodude apareció de su bola, voló hacia Magikarp. La entrada envió a Magikarp volando hacia Ash. Aterrizó a los pies de Ash, antes de brillar de color blanco. Ash sonrió mientras Magikarp crecía, sin embargo, en caso de que su Gyarados se negara a escucharlo. Tenía su Pokéball lista. Pronto la luz se apagó y frente a él estaba un Gyarados rojo. Ash notó que Gyarados giró la cabeza para mirarlo. Luego rugió antes de volver la cabeza hacia el campo de batalla. Ash estaba feliz de que Gyarados no hubiera lanzado un ataque por su cuenta. Está bien, Gyarados, usemos tackle. Gyarados rugió antes de volar hacia Geodude. Luego usó la longitud de caída de su cuerpo para estrellarse contra el Pokémon de roca, enviándolo volando de regreso a Brock. Brock miró a Gyarados. Puede que fuera del tipo agua, pero también estaba clasificado como del tipo volador, por lo que los movimientos de roca serían súper efectivos. Geodude usa lanzamiento de piedras. Geodude flexionó sus brazos antes de cavar en la tierra y sacar varias rocas que arrojó a Gyarados. Ash, al ver el peligro, decidió ponerse a la defensiva. Gyarados esquiva y luego usa el ataque Trash. Gyarados esquivó las rocas y luego usó su enorme cola para golpear a Geodude varias veces. Finalmente sintió al suelo desmayarse. Sabrina levantó el brazo. Geodude no puede luchar, el ganador es Gyarados. Brock envía tu próximo Pokémon. Sabrina observó a Ash recordar a Gyarados. Parece que estaba decidido a hacer evolucionar a todos sus Pokémon. Ash recordó a Gyarados. El siguiente en evolución fue Pidgeotto. Ash lanzó la pelota al campo. La pelota se abrió y Pidgeotto agitó sus alas y flotó frente a Ash listo para la batalla. Brock llamó a Geodude y luego lanzó otra pelota al campo. Vaya Golbat. Supersónico. Golbat salió aleteando. Luego envió una onda sónica de tono alto. Eso se dirigía hacia Pidgeotto. Ash sonrió. Pidgeotto esquiva que usa ataque rápido. Pidgeotto esquivó la onda de sonido, luego se lanzó y golpeó a Golbat, enviándolo al suelo. Pidgeotto luego se deslizó hacia Ash. Brock notó que su Golbat aún podía luchar. Golbat usa Ariel Ace. Golbat desapareció de la vista y luego golpeó a Pidgeotto. Luego voló de regreso a Brock. Ash sonrió. Entonces es velocidad. Está bien, entonces. Pidgeotto usa agilidad, luego directo hacia Bravevirt. Pidgeotto comenzó a moverse por el campo a la velocidad del rayo. Luego se rodeó de un tono rojo antes de estrellarse contra Golbat. El impacto del Bravevirt causó se arrojó polvo por todo el campo. En ese momento, Pidgeotto salió volando de la nube un poco golpeado pero aún capaz de luchar. Sin embargo, no se pudo decir lo mismo de Golbat, quien estaba tendido con remolinos en lugar de ojos. Golbat, Pidgeotto brilló. El resplandor blanco comenzó a hacerse más grande hasta que finalmente Pidgeotto estuvo en el cielo con sus enormes alas extendidas. Ash sonrió. Bueno, eso es 3 de 4. Ahora uno más. Pidgeotto regresa. Ash recordó a Pidgeotto y luego sacó otra bola de su cinturón. Vaya Poliwag. La pelota aterrizó en el campo y se abrió para revelar un pequeño Pokémon redondo, con un diseño en espiral en su barriga.
Tenía una pequeña paleta por cola y un par de enormes labios rojos en el cuerpo. Brock suspiró y luego lanzó su último balón al campo. Esta fue una de sus capturas recientes y esperaba que pudiera tener un buen desempeño en esta batalla. Vaya Machop. La bola se abrió para revelar un Pokémon con forma humanoide. Era azul y flexionaba sus brazos mostrando sus músculos. Empiece con energía de enfoque. El tipo de combate pequeño estaba rodeado por un tono rojo que aumentaba su índice de golpes críticos. Ash no quería que Machop aumentara demasiado sus estadísticas. Poliwag usa hipnosis. Los ojos de Poliwag comenzaron a brillar en azul mientras enviaba ondas hipnóticas. Varios alcanzaron a Machop mandándolo al suelo dormido. Brock se cruzó de brazos. No pudo hacer nada hasta que Machop despertara. Brock se limitó a observar cómo Ash se ponía a trabajar en su Pokémon. Ash, al ver que Machop estaba fuera, decidió causar algo de daño. Poliwag usa doble bofetada. Poliwag corrió hacia Machop y luego usó su cola en forma de remo para atacar. El ataque alcanzó a Machop 4 veces. Sin embargo, Machop todavía no se despertaba, por lo que Ash decidió terminarlo. Poliwag usa pistola de agua. Poliwag se concentró antes de enviar un chorro de agua que golpeó a Machop y lo envió rodando hacia Brock. Cuando se detuvo, tenía remolinos por ojos. De nuevo hubo un brillo blanco y Poliwag finalmente evolucionó a Poliwhirl. Ash estaba realmente feliz de que todos sus Pokémon estuvieran ahora en su segunda o última etapa de evolución. Ash recordó que Poliwhirl luego se acercó a Brock antes de estrecharle la mano. Buen battle, Brock. Gracias por la ayuda con la evolución de mi Pokémon. Brock sonrió y luego le estrechó la mano a Ash. En cualquier momento, Ash. En ese momento el profesor Oak apareció por la puerta principal. Ash, acabo de recibir un mensaje para ti. Parece que surgió algo en el cuartel general de los Ranger y tu padre tuvo que irse. Sin embargo, antes de hacerlo, me preguntó si te daría esto. Luego, el profesor Oak le entregó a Ash un libro encuadernado en cuero. Ash tomó el libro y luego miró la portada. Diario de Sir Aaron. Ash abrió el libro y luego leyó una nota publicada por su padre. Hola Ceniza, lo siento, tuve que irme. Sin embargo, les dejé este libro. Durante generaciones, este libro se ha transmitido a los usuarios de Aura dentro de mi familia y ahora es el momento de que se lo pase a usted. Léelo, Ash, que resultará muy útil. Amo a papá. Final K 29.